Buenas noches, hermanos. Bienvenidos al Santuario Señor de la Divina Misericordia. Bienvenidos a este tercer lunes de mes, lunes de misericordia, lunes de octava de Pascua, lunes del programa Familia Sé Tú Misma, nombre tomado de la Carta a las Familias de Juan Pablo II. Esta noche tenemos como invitados a la pareja de esposos Harold Figueras y Mariela Villanueva, que nos van a compartir un tema muy especial, sanación en el matrimonio, a quien damos la bienvenida. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Padre Carlos. Buenas noches, bendiciones para todos. Antes de pasar a la charla tan importante que vamos a tener, porque todo lo que se haga en favor de los matrimonios es importante, nos ponemos en la presencia de Dios, nos ponemos en oración, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en tu nombre. Estamos celebrando, Señor, con gozo y alegría que estás vivo, que has resucitado, que has vencido a la muerte. Jesús, llénanos del Espíritu Santo para tener la alegría pascual, para defender siempre todo lo sagrado, como es el matrimonio y la familia. Jesús, tú que estás vivo, glorioso, tú que estás realmente presente en la Eucaristía y en medio de nosotros, concédenos la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio con alegría, gozo y valentía. Ponemos esta charla en las manos de tu Madre Santísima, sabiendo que ella también es nuestra Madre. A ella, a la Virgen, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Vamos a compartirles algo de nuestros hermanos invitados. Harold y Mariela tienen un hermoso apostolado. Han fundado una misión para ayudar a parejas. La misión se llama Jesús y María Restauran mi Familia. La fundaron el 25 de julio del 2014. Quienes en momentos íntimos frente a Jesús sacramentado sienten el llamado del Espíritu Santo de motivar y acompañar a las personas separadas y divorciadas, a las familias en crisis, rotas y destruidas, para que encuentren el plan de Dios en sus vidas, para que encuentren la voluntad de Dios en sus vidas. Adelante, mis hermanos, bienvenidos. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Harold Figueras. Mariela Villanueva. De la misión Jesús y María Restaura mi Familia. Realmente estamos muy agradecidos por esta invitación, por esta oportunidad de poder hablar acerca de este tema tan importante que es la sanación en el matrimonio. Cuando nosotros queremos hablar acerca de temas de sanación, lo primero que pasamos es por un proceso de reconocimiento que estamos heridos, que tenemos un problema, de que estamos pasando una situación de crisis. Si yo no reconozco que yo estoy en esta situación, va a ser muy difícil llegar a un tema de sanación. Así es, actualmente nuestras familias están heridas, nuestros matrimonios se están destruyendo porque no conocen la herida que sufre su familia, que viene arrastrando muchas veces de sus padres, y esa herida no es otra cosa que el pecado, es la consecuencia del pecado original. Y si en un matrimonio no se aprende a conocerse, no se conoce del perdón y no hay una buena comunicación, ese matrimonio va rumbo a enfrentar una crisis. Nosotros tenemos que estar conscientes de que cuando nosotros formamos un matrimonio, son dos personas, son dos mundos que se están encontrando, dos formas de crianza distintas, dos situaciones de aprendizaje de experiencias absolutamente distintas. Son dos personas distintas que están decidiendo unir su vida. Muchas veces nosotros no tomamos en cuenta estas diferencias de crecimiento, de crianza.
Y cuando comenzamos a convivir, a vivir juntos, a conocernos, a conocer nuestras debilidades o nuestras fortalezas, comienzan a haber relajamiento en la relación, debido a que algunas cosas de mi pareja me pueden parecer chocantes, me pueden parecer distintas al concepto que yo llevo de vida. Es allí donde se toma una decisión muy importante dentro del matrimonio. ¿Qué es lo que yo deseo hacer con ese matrimonio que he formado? ¿Deseo crecer espiritualmente o sencillamente rechazo contundentemente esas pequeñas cosas que pueden empezar a suceder y que se vuelven crisis? Así es, nosotros tenemos que, cuando iniciamos un matrimonio, nosotros debemos aprender a conocernos, porque siempre escuchamos que lo más importante que le vamos a heredar a nuestros hijos es la educación, ¿no? Lo que dice la corriente del mundo, pero en realidad lo que le vamos a heredar a nuestros hijos es la fe. Y para nosotros poder heredar a nuestros hijos nuestra fe, los valores, debemos de primero conocer bien a esa pareja que hemos elegido para formar una familia. Y en eso actualmente, lamentablemente, es donde estamos fallando los matrimonios, en esa elección de la pareja. Cuando contraemos muchas veces matrimonio, no le preguntamos al Señor si esa pareja que elegimos es su voluntad. Realmente mostramos máscaras, y cuando llegamos al matrimonio, realmente mostramos esas heridas que venimos trayendo desde nuestro hogar, que hemos dejado con nuestros padres. Y claro, esto se empeora cuando nosotros nos saltamos etapas de vida, las etapas del matrimonio, tan importantes, que es donde realmente vamos a madurar y vamos a conocer un poco más profundo a esa persona con que vamos a compartir toda nuestra vida. En un 80% de las crisis matrimoniales que nosotros atendemos, lamentablemente se presenta mucho la relación matrimonial antes del matrimonio. Eso evidencia una falta de lealtad y de fidelidad a lo que es el mandato de Dios. Y justamente la pareja lo ve en las mismas condiciones. Iguales se ven los dos en las mismas condiciones. Cuando el matrimonio, cuando ese noviazgo se lleva a través de un proceso de respeto, de fidelidad, y se guarda la pureza del noviazgo, hay un compromiso mayor porque estás haciendo y fortaleciendo el lazo espiritual que es tan necesario. La castidad realmente cumple un papel fundamental en el proceso de noviazgo para poder fortalecer el futuro matrimonio. El futuro matrimonio, cuando se basa desde ese punto de vista, ya estás garantizando una fidelidad que si se le estás dando a Dios, se la vas a dar a tu familia también. Lamentablemente, cuando nosotros empezamos a ver hacia atrás, nos damos cuenta que nuestras familias, la mayoría de nuestras familias han tenido este mismo problema, y es un poco lo que está hablando Mariela, que nosotros arrastramos esas consecuencias de ese pecado que han cometido nuestros padres también, y lo repetimos y lo vemos como normal en nuestra vida. Y claro, yo en las charlas repito mucho que hace mucho tiempo se escuchaba eso de que, bueno, yo soy la catedral y las demás son las capillas. Eso se escuchaba y se había convertido casi en una realidad para las personas. Y ahora que las personas tienen la decisión de convertirse en padres de familia, en cabeza de familia, esos conceptos resuenan en su cabeza, resuenan en su vida y quieren llevarlo a los procesos normales. Y ahí en ese punto, justamente en este punto, es donde comienza la decisión de la sanación o la decisión de uno de lo que estás viviendo. Es ese punto realmente en donde tú dices,
¿Es más importante mi compromiso, esa alianza que he hecho con Dios? ¿O sencillamente no me interesa continuar con esto y terminarlo, como se termina en muchas familias, ¿no? Muchas veces creemos que los problemas matrimoniales son problemas de incompatibilidad de caracteres, pero realmente las crisis en los matrimonios son crisis espirituales. Lamentablemente nuestros matrimonios están terminando en divorcios y en separación porque realmente se descuida la vida espiritual. No se tiene presente a Dios dentro del matrimonio y sobre todo que justo el día de hoy tuve una cita con una hermana y me decía, yo oro muchísimo, pero yo no veo que mi esposo cambie, ¿no? Pero es que tú no oras para que tu esposo cambie, tú oras para tú cambiar, para tú sentirte que tu amor perfecciona para Dios. Tu esposo va a cambiar en la medida que nosotros nos dejemos transformar por el amor de Dios. Porque el Señor no es un cajero automático para irle a decir, no, sí, para irle a decir, no, y yo quiero que cambien esto y en esto y en esto. Y ahí nos equivocamos porque el sacramento del matrimonio no es una unión para ser felices, sino para alcanzar la santidad. De eso se trata el sacramento del matrimonio, de buscar la perfección en el amor, de ser perfectos como nuestro Padre Celestial lo es. Y en esa perfección en el amor, cada uno de nosotros, matrimonio, esposos, vamos a rendirle cuentas a Dios de cómo nos hemos comportado el uno hacia el otro. Y si yo realmente estoy trabajando en mi perfección en el amor, estoy donando el amor que siento hacia Dios a mi cónyuge. Y viceversa, porque cada uno va a rendir cuentas a Dios de una manera particular. Es en este punto donde nos encontramos, que lo escuchamos muchas veces, y estoy seguro que todos hemos escuchado esa parábola de la casa sobre la roca. Muchos hemos escuchado eso. Tienes que construir tu casa sobre la roca porque el necio la construye sobre arena. Sí, está bien, y todos lo entendemos, ¿ah? Todos entendemos ese proceso de que es Jesús a donde tenemos que crear esa roca, donde tenemos que fabricar nuestra casa sobre ese cimiento. Y la gente queda muy contenta cuando escucha esto. Pero cuando vamos a la práctica, ¿realmente cómo construyo yo mi casa sobre la roca? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para realmente llevar a cabo esa construcción? La gente debe entender de que debe actuar como Jesús. Jesús, cuando había un problema, no huía, apoyaba, daba la cara. Había un enfermo, iba hasta donde estaba el enfermo. A él no le importaba si se contagiaba o no. Lo importante era el dolor que estaba pasando esa persona, los problemas que estaba acarreando esa persona. Se hacía partícipe del problema para poder acompañar a esa persona en su dolor. Entonces es aquí donde yo lanzo la primera pregunta. Si yo te pregunto, ¿tu casa está hecha sobre roca? Probablemente me vas a decir, yo oro todos los días, hago mi rosario, voy a misa, comulgo y todo esto. Pero la misericordia en tu casa, ¿cómo está? Realmente cuando ves que tu pareja, tu cónyuge tiene un problema, ¿eres misericordioso como Jesús realmente? Eso es lo que significa hacer la casa sobre la roca. Que actúes como Él, que actúes frente a los problemas como Él. Todos somos seres humanos y cuando cometemos errores, presten atención a esto, algunos lo saben y otros no, porque lamentablemente cuando nosotros entramos en el proceso de pecado, muchos no lo reconocemos como proceso de pecado porque lo vemos normal. Y ahí es a donde entra a tallar esa alianza, esa relación matrimonial tan importante que has hecho tú para poder ayudar a esa persona
Ojo, a que sane ese concepto que tiene mal. Ese concepto que está llevando a que se destruya tu hogar. Ese concepto de infidelidad, de alcoholismo, de mentir, de manipular, de controlar. Esos son conceptos que te alejan de Dios. Y si tú estás viendo de que tu pareja, de que tu cónyuge, esa palabra de pareja, de que tu cónyuge sufre de eso, no lo luches, ayúdalo a sanar, porque tú eres tu complemento justamente para eso. La primera obligación que tienes tú como matrimonio, es llevar a tu cónyuge a la santidad. ¿Y cómo lo acompañas si le haces la guerra? Esa no es la idea. La idea no es el camino del enfrentamiento. Y hay una verdad también. Para que haya una guerra, para que haya una pelea, se necesitan dos. Entonces, ¿cuál es tu posición dentro de los procesos de incompatibilidad, por llamarlo de una forma, dentro de tu matrimonio? ¿Eres crítica, eres controlador, eres el que siempre quieres tener la razón? ¿O en algún momento te das cuenta de que tienes que ser conciliador y misericordioso con una persona con la cual tú le estás hablando y no te está entendiendo los conceptos? No está entendiendo de que si se va a beber tu esposo todos los fines de semana, está erosionando las bases de tu matrimonio. Que si tu esposo no comparte, tu esposo o tu esposa no comparte con la familia, va erosionando la relación de la familia. La primera intención humana es lanzarse a la solicitud agresiva de la corrección de esta situación. Mas, sin embargo, Jesús no nos llama a eso. Jesús nos llama a orar para doblegar el espíritu. Y nos llama a reconciliar las relaciones para un entendimiento pleno de un bien común, que es el matrimonio. Así es, así es. Es importante que nosotros en el matrimonio sepamos conocernos, pero no para atacarnos, porque actualmente nuestros matrimonios perecen porque nos sentimos el uno hacia el otro víctimas, y a veces vamos a buscar consejos a nuestros padres, a nuestro mejor amigo y a veces hasta algunos sacerdotes, y como nos conocen y nos tienen cariño, nos victimizan. Ay, pobrecita tú, qué pena, qué mal, ¿no? No te valora, no te respeta. Y ahí... Ten dignidad. Ten dignidad. Dicen, ten dignidad, o sea. Y pues la dignidad, en el caso de las mujeres, es la dignidad de nuestra madre, la dignidad de María. ¿Qué es la dignidad de María? La dignidad de María es ser obediente a Dios, humilde y mansa. Esa es la dignidad de María. La dignidad del mundo, ¿cuál es? Para la mujer en estos tiempos, ser soberbia, altiva y orgullosa. Y una mujer soberbia, altiva y orgullosa no imita a María. Entonces, por ende, nosotras las mujeres no podemos en este tiempo, si seguimos la corriente del mundo, poder imitar a María. ¿Y eso qué va a hacer? Que en el matrimonio haya discusiones, problemas, porque vamos a seguir la corriente del mundo. Y esos seres que amamos muchas veces nos van a dar un consejo, como dice el mundo, con un amor imperfecto, porque nos van a amar con ese amor limitado. El amor de Dios es un amor ilimitado, un amor incondicional. ¿Y qué nos dice la primera carta de Corintios? Cuando leemos la primera carta de Corintios, nos damos cuenta que el amor todo lo puede, que el amor todo lo espera, que el amor todo lo soporta y que el amor nunca pasará. ¿Y saben por qué el amor nunca pasará? Porque se hace igual que el amor de Jesús en esa cruz, donde ese amor a Jesús se vuelve compasivo, bondadoso y misericordioso
al darnos hasta su última gota de sangre por amor a nosotros. Y ese es el amor que nosotros debemos de donar a ese cónyuge que muchas veces, que en este tiempo que vivimos, que fracasan y se fracturan los matrimonios, es por el pecado del adulterio. Entonces entra la infidelidad en un matrimonio y deja a tu marido, no te valora, no te respeta, porque eso nos dice la corriente del mundo, pero no evaluamos en general la circunstancia que estamos enfrentando. Es doloroso sufrir una infidelidad, pero es un pecado que afecta directamente el alma, la salvación de ese cónyuge. Y si en el momento que contrajimos el sacramento del matrimonio le dijimos a Dios, le juramos a Dios, le prometimos a Dios fidelidad a Él por medio de ese cónyuge, entonces Él nos va a dar esa gracia santificante. Tenemos la gracia santificante y la gracia del Estado para poder luchar y salvar esa alma que ha caído en pecado, que ha caído en tentación y que no es que nos ofenda a nosotros, sino que cuando miramos el contexto de esa familia, quizás el papá, el abuelo de ese cónyuge enfrentó también problemas de infidelidad. Y esos pecados hay que expiarlos, hay que repararlos. Y de esa manera vamos a poder sanar y liberar a nuestra descendencia de ese pecado. Aquí es donde incluimos a Jesús dentro del proceso de sanación de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Es ahí donde entendemos que tenemos que entender que lo hemos hecho mal, que no hemos sabido hacerlo y que necesitamos la ayuda realmente del que comenzó todo, al que acudimos para poder tener una alianza matrimonial. Pero también acá, y yo quiero aprovechar también para que la gente se pregunte si está en un proceso de crisis, en un proceso de problema en su casa. ¿Qué quieres hacer con tu matrimonio? ¿Qué quieres hacer con tu crisis? ¿Qué quieres? ¿A dónde quieres llevarlo? ¿Realmente te atreverías a hacer honor a esa alianza y cambiar tu alma para sanarla, para curarla en el nombre de Jesús y de esa forma ayudar a sanar a esa persona con que también hiciste una alianza? Muy probablemente cada uno sabe la circunstancia que está viviendo, es verdad, y hay circunstancias muy difíciles, pero si tú tienes a Dios en tu corazón, si tú tienes a Jesús en tu corazón, sabes de lo que requiere esa persona para tener esa paz que ha perdido. Esa paz que a conciencia, muchas oportunidades, las buscó llegando al hogar y no recibió paz. Recibió problemas, recibió críticas, recibió malestares. Y ese oasis que buscaba ese hombre o esa mujer en su hogar se terminó convirtiendo en un desierto árido. Y es aquí donde uno comienza a pensar y a darse cuenta de que las crisis familiares se fomentan 50 y 50. Algunos porque hacen y otros porque dejan de hacer, porque dejan de amar y sobre todo porque se alejan de Dios. Y ya deja de ser Dios ese centro entre los dos, deja de ser ese tema de conversación importante para crecer. Y comienza la crisis a ganar espacio cada vez más fuerte, porque tú no pudiste lograr entender que esa persona que está contigo a tu lado es para servirle, para ayudarle en su camino hacia la salvación y hacia la santificación, que es lo que es el plan real de Jesús en cada uno de nosotros.
yo no entendía lo que era el matrimonio, no lo entendía. Yo empecé a entender el matrimonio cuando empezó todo esto, que era ese camino de sanación, ese camino que queremos hacer solo y no podemos, que necesitamos ese complemento que Dios ha colocado en nuestra vida, lo que llevamos la vocación de matrimonio, ¿no? Para poder ir corrigiendo las cosas. Pero también les digo como hombre y con muchos de las personas que hemos atendido, a los hombres latinoamericanos se nos hace muy difícil entender y obedecer ciertos parámetros del matrimonio. Pero ahí es donde vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que quieres realmente y a dónde quieres llegar? ¿Quieres que tu familia sea salva? ¿Quieres que tu familia sea santa? ¿Tú quieres que mañana cuando tus hijos crezcan, no tener un pandemonio dentro de tu casa, sino poder tener una conversación abierta y bajo la luz de lo que es la espiritualidad adecuada? Comienza a convertirte, comienza a entender de que Jesús, de que la oración, de que la lectura de la Biblia, de leer acerca de santos, de ese rosario es necesario para poder crecer como hombre. A mí en todo este proceso me ayudó mucho San José también para poder conseguir perdones dentro de mi pasado, dentro de mi vida, de poder entender que necesitaba sanación también. Por eso es que la sanación es un acompañamiento. La sanación del matrimonio es un acompañamiento que nos hacemos juntos. Es decirle al otro, está fallando en esto, pero con calidad, para que no se ofenda. Es decirle, te quiero acompañar para resolver esto, sin ofenderlo, sino más bien una mano amiga, porque también tendemos a utilizar las fallas de nuestro cónyuge para herir, no para sanar. La sanación del matrimonio tiene que ver con la sanidad de nuestro pasado. Tenemos que sanar nuestro pasado. ¿Qué dejamos atrás? ¿Cómo nos criaron nuestros padres? ¿Qué modelo de familia vimos en nuestro pasado, en nuestra familia? ¿Qué modelo de matrimonio vimos de nuestros padres? Y eso es lo que primero tenemos que sanar. Quizás en nuestros padres no vimos el perdón, quizás en nuestros padres no vimos que se amaran, no vimos el matrimonio agradable y caímos, quizás como Harold decía en el principio, en tener relaciones prematrimoniales y ya no nos quedó de otra de que contraer el sacramento del matrimonio. Bueno, ya estamos aquí, ya no nos queda de más, pero ya no lo soporto, ya no la soporto. Pero ahí es donde nosotros tenemos que evaluar. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Si yo he tomado la decisión de contraer el sacramento del matrimonio y he hecho una promesa, lo lindo, lo hermoso del amor es seguir el ejemplo que nos dejó Cristo Jesús. Perfeccionar el amor del Padre. El amor nunca acaba. Eso cuando dicen, no, que se acabó el amor, que ya no te amé, es una herida que hay en el corazón que hay que sanar. Hay que buscar el perdón, la reconciliación. Y quizás no es dentro precisamente de ese matrimonio, sino del pasado, de una historia de los padres, de las personas que nos ha criado, de ese modelo de matrimonio, de familia, conocemos. Porque nadie puede dar lo que no ha tenido. Así es. Es una pena escuchar a parejas, a hombres o a mujeres, de decir, no, es que yo no puedo contarle a mi esposa acerca de un fracaso en un negocio
o un fracaso en una mala decisión que haya tomado, porque entonces lo va a utilizar contra mí durante mucho tiempo. Eso es doloroso, es no darte cuenta de que estás destruyendo algo tan hermoso que Dios te ha regalado para llevarlo a cabo con tus manos, con tus propias manos, en donde Él te va guiando para que puedas hacer algo majestuoso con tus hijos. Poder reparar esos errores que tú has vivido. Salir de una crisis es reparar esos errores que tú has vivido y dejar de vivir esas malas consecuencias para heredarle un mundo distinto a tus hijos. Saber superar una crisis matrimonial es garantizarle el futuro a tus hijos en las manos de Dios. Es realmente confiar en Dios. Es un camino distinto. El tema de la sanación de matrimonio va por un proceso de reconocimiento y renuncia, de acercamiento pleno en Dios, de reconocerme que no puedes y que necesitas la ayuda de Dios para poder entender a tu cónyuge en sus problemas, en lo más íntimo, y para poder llevar a cabo entre los dos lo que iniciaste con una alianza. Y renunciar a muchas cosas que quizás hayas aprendido antes. Y comenzar una nueva historia, que es lo que nos habla Jesús. Comenzar nuevamente, comenzar como niños, para poder entrar en ese reino como niños, y ir creciendo y hacernos adultos, pero bajo su palabra y bajo su guía. Pero juntos, ahí sí, juntos, creciendo juntos, guiando a esa creación que llevamos por gracia de Dios juntos, y podemos traerle hijos santos a Jesús a través de esa sanación del matrimonio. No vas a conseguir nunca una sanación matrimonial si no comienzas por ti. Lo que te podemos recomendar empezando es que comiences sanando tú tus heridas. Comienza viendo dónde están tus apegos, dónde están esos defectos que hacen que entre un problema en tu casa. ¿Qué es lo que enciende los problemas en tu casa de tu parte? Para que corrijas y sanes eso. Para que identifiques en dónde está ese problema que tú no has podido superar y que lo estás trasladando, lo estás heredando a tu familia. Comienza por ahí. Y cuando te digan algo que estás haciendo mal o que estás hiriendo algo, no te pongas soberbio. Más bien levanta tu oído y escucha, porque probablemente ese es el inicio de tu sanación espiritual y de sanación de tu matrimonio. Esa es la oportunidad que tienes que darte para que tu pareja pueda expresarse libremente hacia ti sin sentirte herido, sino sentirte que te está ayudando a corregir. Hay actualmente muchos matrimonios que se sienten heridos el uno del otro y no saben cómo sanarse. Y es importante que, como dice Harold, puedan hacer un examen de conciencia para que puedan pedirle luz al Espíritu Santo, para que puedan poco a poco ir reconociendo sus heridas. Nosotros siempre vemos con facilidad las heridas de los demás, lo que nos hiere, lo que nos lastima, pero cuando nosotros nos toca preguntarnos, ya, ¿cuáles son tus defectos? No vemos a lo muchos siquiera, vemos uno, reconocemos uno. Oye, no, pero... Y creo que lo arreglé. Uy, pero arañándolo, ¿no? Y creo que lo arreglé ya. Pero arañándolo. Pero no reconocemos. Pero dile que te diga los defectos del código. 2 hojas. Sí. 2 hojas.
Entonces, esto solamente nosotros lo podemos alcanzar es bajo la luz del Espíritu Santo, adorando a Jesús sacramentado, pidiéndole al Señor, Señor, permíteme ver mi pecado, permíteme reconocerme pecador, permite que yo pueda mirar mis errores, mis defectos, permite que yo pueda desnudarme y poder ver tal cual soy. Todos somos imperfectos. No hay ningún matrimonio que sea perfecto más que la Sagrada Familia de Nazaret, ¿no? Jesús y María que tuvieron un matrimonio perfecto. Pero nosotros no. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando el pecado original. Y eso lo vamos a tener nosotros en nuestras descendencias. Y nosotros tenemos que luchar para que nuestros hijos amen el sacramento del matrimonio, para poder dejar un mejor modelo, para que nuestras familias y nuestra descendencia sea santa y sean mejores que nosotros como hijos de Dios. Quizás, bueno, les voy a decir algo para que sepan quienes les hablan. Estuvieron separados 5 años físicamente. Yo estaba fuera de Perú y estuve separado de mi familia. Como decía el padre Carlos, nuestro matrimonio estaba humanamente muerto y qué hermoso que este tema nos toque dar casi para cumplir nuestro aniversario de restauración matrimonial. Nosotros nos restauramos un miércoles, víspera de fiesta de la Divina Misericordia. Sí, yo sabía. Y sin Harold saberlo, me citó para vernos, ¿no? Un miércoles a las 3 de la tarde, la hora de la Divina Misericordia y vísperas de la fiesta de la Divina Misericordia, porque ya había pasado domingo de resurrección. Sí. Y realmente nuestro matrimonio resucitó. Sí. Yo iba en ese día con una lista de quejas por darme y con mi corazón muy endurecido. Perdón, estuvimos 5 años separados, Harold ya vivía con otra persona y vivíamos en diferentes países porque yo vivía en Perú y Harold vivía en Venezuela. Sí. Y yo siempre me sentí también como la víctima. Así como Mariela se sentía la víctima, yo también me sentía la víctima. Porque al final, era lo que les decía al principio, yo estaba perdido en mi pecado y bueno, Mariela también estaba también perdida en su santidad, vamos a llamarlo de esa forma, y no veíamos la realidad de lo que estaba pasando y de lo que realmente quería Dios con nosotros. Y lo que hacíamos era buscar excusas y excusas para quedarnos siempre como los pobrecitos yo, el que necesita que me digan de que soy yo el que tengo la razón, y ahí nos quedamos hasta el día en que Mariela decide ir a Venezuela a darme el divorcio y yo la cité para que habláramos de eso. Como les digo, yo tenía una lista gigantesca, tenía espada, cuchillos, armas, de todo en la mano para poder enfrentarme contra ese dragón que venía a comerme. Y estaba preparado y de verdad que, bueno, llegó tarde, eso me enfureció más. Pero, ¿qué pasó? Cuando la vi, ya no vi a la persona con que yo quería pelear porque no estaba dispuesta a pelear conmigo. Ella me vio y como a 10 metros de donde yo estaba, lo que hizo fue abrir sus brazos para abrazarme. Yo decía, ¿qué es esto? Y me desarmó totalmente. No era la misma persona con que yo había tenido ya 4 años peleando. Yo no luchaba para que mi esposo regresara a mi hogar y regresara conmigo. Eso es una promesa de Dios. Hechos 16:31. Cree en el Señor tu Dios y se salvará tú y tu familia. Es una promesa de Dios y nuestra Madre Santísima también le ha hecho 4 promesas al padre Stefano Gobbi, el fundador del movimiento sacerdotal mariano, y en sus promesas dice que todos los que promuevan los cenáculos de oración, todos los miembros de una familia que promuevan los cenáculos de oración y que encomienden a los hijos predilectos de Mamá María, que son los sacerdotes, el Papa, que
la iglesia, ella le dará todas las gracias de su estado de vida y que ninguno de nuestros hijos perderá la fe. Y yo me aferré a esas promesas para poder luchar para que el Señor, por misericordia, me diera una oportunidad de reparar mis errores, de que me diera la oportunidad de que mi matrimonio se pudiera reunificar. Pero yo no luchaba para que él regresara a mi casa, ni para que él hiciera lo que yo quisiera y fuera un muñequito que lo pusiera aquí, quisiera lo que no. Lloraba para que el Señor lo trajera de regreso a sus brazos, que lo convirtiera a él, y convirtiéndolo a él, yo sabía que el Señor le permitiría que su corazón se ablandara y regresara a casa. A la alianza, a la alianza. Entonces, eso es, obviamente Mariela se saltó una parte, Sí, que era que bueno, al principio ella luchaba humanamente, ella también me lanzaba dardos, flechas, era farisea, era una farisea, padre. Sí. Ella también me lanzaba flechas, dardos, atacándome humanamente, pues por las necesidades, pues, ¿no? Que había. Porque no entendía lo que era la misericordia, porque no actuaba con bondad, con ternura, con compasión como esposa, sino que yo creía que era la buena, la santa, la que iba a misa, y él era el malo, el pecador, el que pobrecita yo, y que yo me merezco algo mejor que él, porque yo soy muy buena y voy a misa, como quizás a muchas nos pasa, pero realmente no conocemos ni escudriñamos el corazón de Jesús, y no lo conocemos y no actuamos como él, porque no nos perfeccionamos en su amor. Esto, bueno, Mariela lo tuvo a través de la adoración eucarística, las oportunidades que tuvo, pero sí quiero ser claro con algo. Este proceso necesita y requiere un acompañamiento. Este proceso realmente requiere un acompañamiento para que se lleve a cabo, porque estamos muy arraigados a los conceptos de vida que hemos tenido. Y tienes que estar acompañado para que puedas renunciar poco a poco a eso e ir cambiando. Y tienes que tener una persona a tu lado que te vaya guiando para hacer eso. Es por eso que nace Jesús y María Restaura Mi Familia. En mi proceso, el Señor ponía en mi corazón en adoración que luchara por salvar mi familia, pero no sabía cómo. Y busqué todos los movimientos que trabajan con matrimonio, y en ninguno me aceptaban, porque me decían, para salvar tu matrimonio se necesita la voluntad de tu esposo, se necesita que estén los dos. Y yo me iba a adoración y le decía, Señor, yo no entiendo, pones esto en mi corazón, pero nadie me da esperanza. Y pues empecé, ¿qué hice? El Señor puso en mi corazón, confiésate todos los jueves con el mismo sacerdote y Él te entenderá tu proceso. Y eso fue lo que hice. Y eso sí, hice una reforma de vida, la reforma de vida que debe vivir un consagrado al Inmaculado Corazón de Mamita María. Todos los días, mi Eucaristía, una hora de adoración eucarística, el rezo de mi Santo Rosario, la lectura de la palabra de Dios, porque ahí están las promesas que el Señor tiene para nosotros como sus hijos, y las bendiciones que Él nos quiere dar cuando caminamos en obediencia a Él. Mi confesión frecuente y sobre todo la adoración eucarística. Todos los días le regalaba al Señor una hora de adoración para reparar mis pecados, porque al principio yo me sentía la buena, la santa, la perfecta, pero realmente el Señor me permitió en la adoración eucarística poder reconocer mi pecado, poder tener una iluminación de mi conciencia y poderme dar cuenta de que le había hecho un daño a su sacratísimo corazón, porque si mi matrimonio estaba fracturado y estábamos separados y mi esposo en pecado, yo iba a tener que rendirle cuentas a él por su alma. Cuando yo entrara a su presencia y me preguntara, hija, ¿cuánto me amaste? El primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. No lo amé.
porque en mi esposo, que es mi prójimo más cercano, estaba amar a Dios, porque fue una promesa que le hice en el momento que me casé. No lo estaba amando, porque mi vida espiritual no la practicaba. Y por eso el Señor permitió, por su misericordia, que yo reparara su corazón en adoración eucarística. Y si el Señor pudo transformarme a mí, te aseguro que puede hacerlo contigo. Bueno, busquen el libro de Pecador a Pescador, ahí está. Ahí está todo el testimonio. En la librería del Santuario, creo que el Padre también los tiene. Y ahí está. Eso es un poco de nosotros, un poco de lo que es la sanación del matrimonio y lo que debemos buscar y lo que debemos preguntarnos. Pero pregúntatelo día a día. ¿Qué quiero yo con mi matrimonio? Hoy quiero santificarlo. Hoy quiero perdonar a mis hijos. Hoy quiero perdonar a mis padres. Hoy quiero perdonar a mi esposo, a mi esposa. Hoy quiero acercar a mi familia un poco más a Dios. La adoración eucarística nos ofrece 5 frutos: la conversión, la sanación, la liberación, la restauración y la santificación. Si nosotros nos volvemos adoradores eucarísticos, tan solo un miembro de nuestra familia se vuelva adorador eucarístico, esa familia está salva, esa familia está cimentada sobre la roca. No le hables con tus labios, sobre todo a tu cónyuge: conviértete, ve a misa, nunca me acompañan. Olvídense de eso. Doblen rodillas, adoren a Jesús, que Él se encargará de convertir en su tiempo perfecto a los miembros de tu familia. ¿Por qué? Porque para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Él está ahí vivo, presente y glorioso, dispuestos a salvar a lo que más ama, la institución más perfecta y más hermosa, tu familia. Amén, amén. Bueno, muchísimas gracias. Creo que terminamos en esta parte y yo creo que ya podemos comenzar. Un ciclo de preguntas. Si hay alguna pregunta y alguna duda. Por supuesto, hay muchas preguntas acá. Ya tiene anotadas, ¿eh, padre? Y aquí, a ver, algunas preguntas. También Marta seguramente ha detectado algunas. Una pregunta que he visto es sobre cuando los dos explotan, son pólvora y dinamita. ¿Qué hacer cuando los dos cónyuges explotan? No hay diálogo, sino siempre peleas, peleas, peleas. ¿Qué recomendaciones dan? Bueno, cuando ambos esposos explotan, hay uno de los dos, que es el que está escuchando este programa, que es el que el Señor está invitando a que dé el paso de perfeccionar su amor. Hay un santazo, un sacerdote, San Vicente Ferrer, recomendaba a las esposas, les regalaba un frasquito de agua bendita y le decía a esa esposa: tómate esta agua y déjala en tu boca y no la tragues hasta que tu esposo haya dejado de hablarte, de ofenderte, de gritar, de decirte cosas. Ahí habrás evitado el conflicto. ¿Por qué? Porque para una discusión se necesitan de 2 personas. Entonces, así como San Vicente Ferrer aconseja esto, pues también en el momento que tu esposo, que es lo que nosotros recomendamos también, es alaba a Dios. Mientras él está allí diciendo y diciendo y diciendo, alaba a Dios. Porque para una discusión se necesitan de 2 personas. Y el Señor nos da la gracia cuando practicamos, tenemos prácticas espirituales, de darnos el dominio propio. Muy bien. No sé si Marta tiene, acá también tengo algunas preguntas. Sí, una que fue al principio. ¿Cómo sanar una infidelidad? Bueno, el proceso de la infidelidad, lo primero que tiene que haber es
también un reconocimiento de esta infidelidad. El proceso es doloroso porque yo, a pesar de que estaba siendo infiel, también maltrataba a Mariela. También la maltrataba porque me llamaba y yo le decía cualquier cosa. Hay una frase que utilizamos mucho dentro de las charlas que damos, que yo decía que chivo que se devuelve se desnuca. Ni que fuera la última mujer del mundo volviera contigo. Así le decía yo. Pues no confiaba en el plan de Dios. Pero, o sea, además de ese pecado que estaba cometiendo, también la vejaba. La oración es la que realmente comienza a sanar eso, a darte cuenta. Es importante que te des cuenta ese error que está cometiendo esa persona. Cuando tú realmente ves desde el punto de vista de Jesús ese error en que está cometiendo tu cónyuge, empiezas a verlo con otros ojos. Empiezas a verlo con la necesidad real que tiene esa persona. A ver, tú eres responsable de la salvación de tu cónyuge, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Y dónde está el proceso de sanación y de salvación? A través del perdón. Y de ayudarlo a que reconozca que eso que ha hecho está destruyendo la familia. Pero eso se logra con diálogo, con misericordia, con piedad y con perdón. Y para lograr eso tienes que tener el corazón medianamente sano para puede ser herido, pero sano en la relación con Dios. Muy bien. Otra pregunta. Acá están preguntando si los consejos que ustedes dan también se aplican a los matrimonios civiles. Bueno, está claro que hay que regularizar, ¿no? Está claro que hay que regularizar. Muchas veces no se regulariza porque se ponen pretextos como no hay plata, no se necesita plata para casarse, el sacerdote tiene la obligación de atender a todos, si no hay plata, igual se da el sacramento. Lo que pasa es que algunas parejas dicen no hay plata para la iglesia, pero sí hay plata para la orquesta, hay plata para la fiesta en la Rosa Náutica, hay plata para contratar al grupo 5 y comprar 100 cajas de cerveza, para eso sí hay plata, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El tema es sobre los matrimonios civiles, ¿qué pueden aconsejar? Padre, hay matrimonios civiles que tienen hijos y también se han fracturado, pero nosotros, cuando una persona en oración siente el llamado de salvar un alma, como lo pide la Virgen en Fátima dice que hay almas que no tiene quien ore por ellas. El infierno, ¿no? Se está llenando de almas porque no hay quien ore por ellas. Cuando nosotros tomamos conciencia de que si esta persona, me he casado por lo civil con una persona que ya no quiere nada conmigo, se ha involucrado con otra persona, Dios, ¿qué quiere? Dios nos pide salvar almas, pero nosotros tenemos que buscar en oración si realmente el Señor nos está pidiendo un sacrificio por ese padre quizás ya de mis hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que reparar también el hecho de que contraje un matrimonio y estoy dándole un antitestimonio a mis hijos de lo que es una familia. Entonces, en ese proceso de buscar de salvar esa alma y recuperarla para Dios, Dios puede permitirnos la gracia de que nuestro matrimonio vaya rumbo al sacramento, y de hecho nosotros tenemos aquí testimonios de hermanos que han estado casados solo por lo civil y para la gloria de Dios se han restaurado con su sacramento civil y bendito sea Dios, ahora caminan en obediencia al Señor. Bien. Marta, ¿tienes alguna pregunta? Aquí todavía tengo. Acá hay una pregunta de Patricia Arbulú. ¿Ustedes han logrado restaurar algún matrimonio? Muchos, para gloria de Dios, no somos nosotros, es el Señor. Así es. Y no solamente acá en Perú, sino que ya en varias partes hay ya matrimonios restaurados fuera del territorio peruano. Como ha hecho la broma antes de cámaras, a ustedes los llevan a la morgue para resucitar muertos.
pero no son ustedes. La gracia de Dios que actúa a través de ustedes, que son instrumentos, y han dicho algo muy bonito, la Eucaristía. Lo que más sana es la Eucaristía conecta con la confesión, no podemos recibir la Eucaristía si no estamos en gracia, la Eucaristía conecta con la Virgen, María es la mujer eucarística, la Eucaristía conecta con la caridad, es el sacramento Eucaritatis, la Eucaristía es lo máximo. Entonces, valoremos la Eucaristía como el sacramento de sanación de los matrimonios. Aquí hay varias preguntas. Una pregunta muy interesante y también dolorosa, ¿no? ¿Qué hacer cuando la esposa descubre la infidelidad del esposo? ¿Cómo tratar ese momento en que, doloroso por cierto, la esposa que confiaba en su esposo descubre la infidelidad de quien creía fiel y en quien confiaba el 100%? Es ahí, padre, donde hablábamos del acompañamiento. Acá se necesita un acompañamiento para poder superar ese proceso de dolor, ese duelo, porque se vive un duelo. Pero como todo duelo, padre, tiene un proceso también. Tiene un proceso de mucho dolor, tiene un proceso de reconocimiento de que está pasando algo y tiene un proceso de reconocimiento también de que algo de mí no se hizo o se hizo inadecuadamente. Y en ese momento, cuando reconoces que tú también eres parte responsable de lo que ha sucedido, comienza el proceso de restauración en ti. Cuando tú comienzas a darte cuenta de que parte de lo que ha sucedido, tú eres responsable, comienzas a darte cuenta de la necesidad de restaurarte que tienes. Pero eso se tiene que hacer con acompañamiento, porque realmente lo que usted dice es cierto. Donde se ha sembrado toda la confianza, donde se ha dejado todo y se rompe, es doloroso, pero no irrecuperable. Para Dios no hay nada irrecuperable. Sí, lo que tú has dicho es verdad. Yo siempre me conecto con otra pregunta antes de darle el paso a Marta. Aquí hay una pregunta: ¿por qué algunos sacerdotes no alientan a seguir con el matrimonio? A ver, hay que ver cada caso, ¿no? Cuando viene un caso de infidelidad, yo primero le digo a la parte víctima, necesito hablar con la parte culpable, necesito hablar con los dos. Por supuesto que siempre está el perdón, siempre se perdona. El perdón tiene que estar siempre presente. Jesús lo ha dicho, 70 veces 7 hay que perdonar, es decir, siempre. Yo trato de salvar siempre un matrimonio. Y creo que todo sacerdote trata de salvar siempre un matrimonio. Pero ¿qué pasa cuando la parte que ofende sigue en lo mismo? Si la parte que ofende sigue en lo mismo, no le da la gana de convertirse, entonces creo que todo sacerdote tiene que decir, oye, separación. Si tú sigues siendo una persona adúltera, no puedes estar tú persistiendo en el pecado y queriendo seguir teniendo relaciones conyugales con tu legítimo cónyuge. Por lo tanto, en primero se busca salvar el matrimonio, es lo primero, pero si una parte, la parte culpable, persiste en el pecado, sí ya procede una separación, sabiendo que pues, la parte víctima no puede unirse con otra pareja. ¿Qué podrían decir ustedes, añadir a lo que he dicho? Porque esto va más a los sacerdotes, ¿no? La pregunta es, ¿por qué los sacerdotes no alientan a seguir con el matrimonio? Pues habría que ver cada caso, ¿no? Habría que ver cada caso. Lo que pasa, padre, es que cada caso es particular, ¿no? Y hay, como dice usted, hay que acompañarlo, hay que saber qué está ocurriendo dentro del matrimonio para poder evaluar todo el contexto, ¿no? Y no solo esa circunstancia específica. Pero sí, padre, sí nos ha tocado que muchos hermanitos en este tiempo vienen comentándonos que en confesión les aconsejan, ¿no? Inclusive con mucho más énfasis, sin tampoco saber el contexto de las circunstancias, pues pide su nulidad y a veces nos piden consejos y vemos que su caso no es de nulidad. Entonces, yo creo, padre, que esto tiene que ver con la perfección en el amor. Todos estamos buscando la perfección en el amor y recuérdese que para perfeccionarnos en el amor hay que poder entender el llamado de la perfección en el amor, hay que buscar la santidad. Y cuando no entendemos esto,
a veces no sabemos, ¿no? Por querer consolar al que va a confesar, quizás no nos damos cuenta de que el amor es sufrido. Claro, padre, hay una cosa adicional que yo quería decirle también. En Amores Leticia se habla de la consejería matrimonial en las parroquias. Ese tipo de consultoría, ese tipo de oficinas dentro de la parroquia es importante porque quizás el idioma que se hable dentro del mismo matrimonio puede ayudar más a la consolidación de los otros matrimonios por la experiencia, por las vivencias, porque quizás yo pueda entender un dolor de un hombre que esté pasando una circunstancia de infidelidad, como lo estábamos hablando, y verlo desde una perspectiva distinta y quizás ayudarlo de esa forma. También con respecto a lo que dijo, hay una gran realidad también, la misma Biblia lo dice. Lo primero que tenemos que cuidar es el corazón. Y justo es lo que te estaba diciendo, pues, ¿no? Hay un punto donde sí hay que decirle, sabes que hasta aquí, pero no dejes de orar por él o por ella. Ese punto es importante, porque esa alma se está perdiendo. Y la responsabilidad, gran parte de la responsabilidad, es de esa relación que has hecho tú con esa persona, para que se salve también su alma. Muy bien. ¿Tienes otra pregunta, Sí, Marta? padre. Acá hay dos preguntas. Bueno, una dice, perdón. Si se le saca al esposo de la casa, ¿será que puede haber reparación y restauración? O sea que ya le dio. Ya lo sacó, ya. Sí, es doloroso. Ya lo fumigó. Es doloroso cuando se saca al esposo de casa, porque muchas veces, en la mayoría de los casos, hay mucho dolor, mucho resentimiento por parte del cónyuge que se saca de casa, pero para Dios no hay nada imposible. Hay que reparar y seguir pidiéndole al Señor que ese cónyuge se convierta y sobre todo pedirle al Señor que nos prepare también para ese regreso, para poder mirarlo con compasión, con bondad, con ternura, y para que cuando regrese, porque también puede regresar y a lo mejor todavía no hay cambios, pero seguir trabajando en la perfección, en el amor, porque para Dios no hay nada imposible. Lo que lo va a convertir, y eso es una promesa de nuestra madre. Acá hay una pregunta de una hermana, un caso de una hermana, que su esposo se burla de su fe, no es piadoso y la critica, es crítico con su piedad. ¿Cómo abordar este tema? También para nosotros los sacerdotes a veces es el pan de cada día, ¿no? Las mujeres son más piadosas que los hombres y a veces el hombre, en vez de ser respetuoso, como que se burla de la esposa, cucufata, fanática, medieval, etcétera, ¿no? Realmente esto, padre, es un llamado a la conciencia de nosotros los laicos. Es un llamado a la conciencia realmente de ver con sinceridad los problemas que nosotros tenemos dentro de nuestros hogares mismos. De saber cómo, si yo soy católico y en mi casa todo el que viene sabe que soy católico, hacer respetar esa fe que yo tengo y hacer que se respete mi familia bajo esa fe a donde vayamos. Pero muchas veces somos católicos tibios, padre. Somos católicos tibios que no sabemos defender nuestra fe y eso hace que cuando nuestros hijos salgan de nuestra casa, se pueden caer en cualquier cambio y empezar a burlarse de esa manera. Eso viene del hogar principal, de ese hogar que no supo defender esa fe, que existía la fe sí, pero que no supo defenderla. Ahora, ¿qué puede hacer esa mujer o esa persona? No solamente mujer, porque hay hombres también que le pasa lo mismo. Realmente orar, Padre. Orar por esa alma, porque esa persona tiene su alma comprometida. Tiene su alma muy comprometida porque está blasfemando contra Dios. Está blasfemando contra un hijo de Dios que quiere rehacer su vida.
Y también hacer un examen de conciencia, ¿no? También esa esposa que se siente burlada del esposo, ¿no? Hacer realmente un examen de conciencia. ¿Realmente soy testimonio del amor de Dios en mi casa? ¿Realmente cuando me relaciono con los miembros de mi familia soy tierna, compasiva, bondadosa? ¿Realmente? ¿No? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay dentro de mí que no estoy siendo testimonio del amor de Dios para que mi familia se convierta? Padre, nosotros hemos visto cantidad de personas que van a misa, salen de la casa, voy a misa, van a la misa, hacen todo, viven su Eucaristía y cuando llegan de regreso, llegan a pelear con la familia. Entonces, ¿para qué fuiste a la misa? Eso es uno de los graves problemas que tenemos ahorita. A la gente tenemos que enseñarla que llévate el Espíritu Santo a tu casa y repártelo y hazlo vivir también en tu hogar. Hazlo sentir. Eso es un poco también lo que puede ser que esté pasando en ese caso, que no se esté viviendo la fe adecuadamente. Sí, sí, es claro que hay que ver cada caso. A veces Cada es caso porque es quizás se ha quedado todo en rezo y no hay testimonio, puede ser. También muchas veces el esposo es mundano, bien mundano, y no quiere rezar ni un Ave María. A veces ocurre también que la esposa atosiga porque quiere pues que el esposo rece todas las novenas habidas y por haber y el hombre está a otra velocidad, pues la esposa está como un Mirage, puede hacer 20 rosarios todos los días, pero el hombre con la justa reza una Ave María, entonces hay que comprender la velocidad del otro. En todo caso, siempre es muy importante lo que ustedes han dicho, el testimonio, ¿no? Hay que callarle la boca al otro con nuestra vida, con nuestro testimonio, que nos vean amables, caritativos, solidarios, no tontos, también hay que saber de nuestros derechos, nadie puede trapear el suelo con nosotros. Pero... Marta, ¿tienes otra pregunta ya para ir terminando? Sí, hay variedad. Sí, Cuando uno de los cónyuges no quiere casarse en matrimonio religioso, lo cual no permite al otro ni confesarse ni comulgar, ¿qué se puede hacer? Muy difícil esa situación, pero primero Dios, primero el amor a Dios, primero la fidelidad a Dios. Entonces, si ese cónyuge no desea casarse y ya se pone a Dios en primer lugar porque anhelas comulgar, anhelas recibirlo, pues decirle a tu cónyuge que empecé este matrimonio sin poner a Dios como centro de mi vida, pero ahora lo quiero poner como centro de mi vida. Podemos seguir viviendo aquí, pero vamos a guardar castidad. Y la castidad es una bendición también, porque San José y nuestra Madre Santísima vivió un matrimonio santo, casto, y dentro del mismo matrimonio, muchas veces, por un tiempo, los matrimonios conversan y también viven la castidad para agradar a Dios. Para dedicarlo a la oración. Aquí hay una pregunta, ya vamos terminando, sobre la bendita suegra, ¿no? Una pregunta sobre la bendita suegra. Todas las suegras son santas, pero también hay joyitas. Y aquí hay una persona, una hermana, que pone el caso cuando la suegra se mete en todo, se pone a llorar para que el hijo la visite. A ver, dennos unos tips. Ahí hay un proceso. A la suegra, ¿saben cómo se dice suegra en ruso? Estorba. mire que mi suegra la está escuchando, padre. Ese es su hincha. Padre, de verdad que esos son cordones umbilicales que no se han cortado. Esos son entendimientos familiares mal formados. Ahí hay que ir poco a poco haciendo entender la importancia de la familia. Poco a poco. Irse integrando,
hasta ir desconectando. Pero es un proceso que debe ser visto desde el punto de vista de sanación también, porque evidentemente un hombre, casi siempre le pasa a los hombres, un hombre que no se ha desconectado de su mamá es por una falta de afectividad. Hay algo ahí que no se ha sanado, que tiene que irse sanando, y eso se hace a través de la oración y el acompañamiento de su cónyuge con paciencia y misericordia, porque ahí la enfermedad es de ambos, de la mamá y de hijo o la hija. Pues. Muy bien. A ver, una última pregunta, Sí. Marta. Sí, hay varias, padre, pero bueno, esto podría ser que pase en algunos casos. ¿Qué pasa si el esposo ya tiene otro hijo con otra mujer? Y está casado por la iglesia. Bueno, si está casado por la iglesia con su esposa y ha tenido un hijo extramatrimonial, pues el perdón duele muchísimo que ese esposo haya caído en infidelidad y en esa infidelidad haya procreado un hijo. Duele muchísimo, pero bendito Dios que su amor es tan maravilloso que permite que podamos acoger y amar a ese niño como si fuera un hijo más dentro de nuestro hogar. Tenemos casos de que nos ha ocurrido ese tipo de casos. Y bendito Dios que esas esposas que han podido perdonar a ese esposo y recibir ese niño, les ha costado muchísimo, pero caminan en bendición. Para Dios no hay nada imposible. Muy bien. Bueno, pues, a ver, seguramente muchas personas que les han escuchado quieren contactarse con ustedes. ¿Cómo contactarse con Harold y Mariela? ¿Cómo formar parte de su grupo? De repente alguien que nos ha escuchado quiere salvar su matrimonio. Estoy seguro que alguien de los que se ha conectado tiene algún problema matrimonial, conyugal. ¿Cómo hacer para contactarse con ustedes? Bueno, padre, a través del teléfono Perú 0051 913 640 628. 0051 913 640 628. A través de las redes sociales, Jesús y María Restauran Mi Familia. Estamos en Facebook, estamos en un canal YouTube, estamos en Instagram y tenemos una página web que es jimf.restauramifamilia@. Ahí también está todo el historial de Jesús y María Restaura Mi Familia, las actividades que hacemos, que son las horas santas. Tenemos horas santas para la restauración de los matrimonios, tenemos los cenáculos de oración los sábados y tenemos un sinfín de actividades realmente, donde talleres, tenemos encuentros, tenemos retiros para ir sanando las relaciones familiares. Muy bien, pues voy a encomendarles ánimo. Siempre se me ha quedado grabado en la memoria lo que dijo Sor Lucía, aquella que vio a la Virgen en Fátima, que la batalla final Contra la familia. contra el diablo se dará en temas de la vida, matrimonio y la familia, que es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo, no digo que ya va a ser la parucía, ¿eh? Nada de eso, pero estamos viviendo tiempos muy complicados, el mal se ha desatado, hay un ataque diabólico contra la vida, el aborto, un ataque diabólico contra el matrimonio y la familia, la ideología de género y los adulterios, la promiscuidad, el libertinaje sexual, promocionar uniones que no son matrimonio. Todo eso lleva consigo, pues, que estamos hablando de que el mal se ha desatado. Tenemos que estar muy unidos a Jesús, Eucaristía, a la Virgen Santísima, a San José, y promover todas las iniciativas como las de ustedes que buscan salvar los matrimonios. Así que ánimo, rezo por ustedes, Harold y Mariela, y ya les visitarán, les visitaré, rezo por ustedes y les encomiendo.
Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Que Dios los hermana. bendiga. Que Dios los bendiga también. Gracias, Voy a Padre. darle la bendición. El Gracias, Señor esté con Marta. ustedes. Y con tu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Por la Gracias. alegría de vivir con Jesús, José y María, nos quedamos en la paz de Dios. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias. Padre. Gracias, hermano.